Bueno, benvidos, boas tardes, benvidos a todos e a todas. E é para mí un placer presentar ao profesor Luís Senjuanes, que é un virólogo que con 40 anos de experiencia no estudio dos virus, especialmente no coronavirus, de maneira que a situación actual da contaminación da pandemia fixo que a súa actividade científica se convertira en adquirir unha extraordinaria importancia para a nosa sociedade, ¿no? O profesor Luís Senjuanes é un valenciano, un químico valenciano, cuya formación científica es el resultado de un largo recorrido desde su Valencia natal hasta Madrid para doctorarse, luego a los institutos de la salud de Estados Unidos hasta el año 1980 para completar su formación científica, y en ese periodo americano, en el año 1977, tuve la oportunidad de conocer a Luis en una reunión de aquella época. Nos juntábamos de vez en cuando, y curiosamente es una reunión donde estábamos él, yo, Mariano Basbacid, Mariano Esteban, Álvaro Puga, Teresa Borrás, Carlos Cabrera, científicos que en muchos casos han constituido pues una avanzada, un fondo, un pozo de formación y de generación de grandes escuelas de investigación, ¿no? Luis vuelve a Madrid en el año 1980 como investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde inicia la consolidación de un importantísimo grupo de investigación, primero en el Centro Nacional de Biología Molecular Severo Ochoa, y más tarde en el Centro Nacional de Biotecnología perteneciente al CSIC, a la vez que ejerce como profesor de virología en la Universidad Autónoma de Madrid y en el Instituto Pasteur de París. Su investigación sobre el coronavirus se ha centrado especialmente en los mecanismos de reproducción, virulencia e interacción con las células del huésped del virus, ¿no? Lo que le confiere además una importante capacidad para generar y diseñar vacunas. Esto nos va a hablar dentro de un rato. Las posibilidades de diseño de vacunas contra el COVID han nacido gracias al avance preliminar en la investigación de la biología molecular de los virus, ¿no? La investigación sobre el coronavirus, centrada en el COVID, pues le ha permitido generar una experiencia investigadora recogida en 235 artículos publicados en las revistas de gran nivel internacional, 58 capítulos de libros, 30 patentes, 38 tesis doctorales dirigidas, que son prueba de su nivel científico y que se respaldan con sus nombramientos como Fogarty Visiting Fellow y científico visitante en los centros de investigación del cáncer y en el Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos, ejerciendo además como expert consultant del Instituto Nacional de la Salud y de la Organización Mundial, del Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos y de la Organización Mundial de la Salud. En el currículum de profesor Juanes son de resaltar los reconocimientos siguientes: virólogo senior distinguido por la Sociedad Española de Virología, académico de la Real Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, académico de la Academia Norteamericana de Microbiología y de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, importantísima academia. A todo ello hay que añadir la concesión de la Medalla del Mérito en la Investigación y en la Educación Universitaria, concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación, y el Premio Nacional de Biotecnología, concedido en este año de 2022. Profesor Luís Senjuanes, en nombre del Ateneo, quiero agradecer tu amabilidad de haberte acercado a Santiago para contarnos pues lo más actual de la investigación sobre el virus y sobre todo de las futuras perspectivas de la vacuna. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Es una suerte poder venir a Santiago de Compostela y venir a un sitio con que me encuentro viejos amigos
con lo que hemos hecho un recorrido de lo que hacíamos en los viejos tiempos. Tengo una tendencia a enrollarme, así que voy a empezar con la presentación científica porque el tiempo vuela. No os asustéis mucho por dos razones. Una, porque llevo las diapositivas en inglés, pero lógicamente yo voy a hablar en castellano. Y la otra es que la primera parte parece un poco fuerte científicamente hablando, pero no es el tono de la presentación en general. Y aparte que lo que vaya a decir, pues procuraré hacerlo muy clarito. Entonces sí, hoy vamos a hablar, habrá que poner los motores en marcha, vamos a hablar de coronavirus que son patógenos para las personas, un poco del origen, la evolución y cómo nos protegemos frente a ellos. Lo primero es deciros esto, las primeras diapositivas son conceptuales, pero comprensibles. Los virus son grandes generadores de variabilidad genética y de ahí nos vienen todos los males, y particularmente estos virus, los coronavirus, que tienen un genoma RNA. Los virus, para vivir, necesitan meterse dentro de una célula porque tienen tan poca información genética que no les da para poder multiplicarse. Pero cuando se meten en una célula, lo que hacen es intercambiar información genética. Ellos les pasan genes a las células y las células se los pasan a ellos. Y el resultado final es que en humanos los virus están reinventándose constantemente a sí mismos gracias a un proceso creativo que no se conoce otro en la naturaleza. Los virus, los coronavirus en particular, son muy complejos. Aquí tenéis una estructura con las espículas del virus. Esta es la proteína S que ya todo el mundo conoce, que se une al receptor celular. Dentro tienen un genoma que está hecho por RNA, no por DNA, como los cromosomas humanos, y son muy complejos, codifican muchos genes. Pero una de las cosas que es súper complicada en el caso de los coronavirus es que a partir de un genoma RNA de una única longitud, pues tienen que codificar una serie de RNAs mensajeros, que son los que codifican las proteínas, de distintos tamaños. Y eso es un proceso complejísimo y muy arriesgado desde el punto de vista científico. Si uno coge todas las familias de virus y las clasifica de acuerdo con el tamaño, pues los virus que tienen el tamaño más grande, los virus RNA, con el genoma RNA, son precisamente los coronavirus. Los coronavirus tienen 30.000 nucleótidos en su genoma. Es el genoma más grande que se conoce para ningún virus RNA de los que sabemos en estos días. Y la replicación, el hacer una copia de ese genoma, es muy fácil, teóricamente, porque es un proceso que llamamos de síntesis continua. De un molde positivo se hace una copia negativa y esta sirve como molde para hacer muchas copias de polaridad positiva otra vez. Es un proceso de síntesis continua. Sin embargo, esta diapositiva es muy compleja, la verdad. Para hacer los RNAs mensajeros de distinto tamaño, desde un genoma de un único tamaño, pongo aquí un dibujito para simplificarlo. Cuando se quiere hacer un mensajero de este tamaño, pues el genoma se pliega para dejar este trocito de aquí libre para que se pueda copiar. Pero ¿qué pasa? Que los mensajeros, que son los que codifican las proteínas del virus, necesitan tener este trocito rojo de aquí, el líder. Y para eso tiene que haber una síntesis discontinua, por la que primero se copia el trocito de este extremo, esto se desprende, salta, se une aquí con toda precisión y une el líder. Eso es como tirarse a la piscina, es un proceso discontinuo. Y eso es muy fácil de que el virus se equivoque y el salto se haga a otra molécula de otro virus o de otro coronavirus que
que nos está infectando en ese momento. En el genoma se codifican muchas proteínas, 2/3 son el motor, lo que hace que todo se pueda multiplicar. Y se hace una proteína muy larga que se corta en 16 trozos pequeñitos, con un proceso que está absolutamente regulado. El resto de los genes, pues son genes que se encargan de hacer las proteínas de la estructura, u otros genes que son importantísimos, como vais a ver, que no son necesarios para el virus, para que se pueda multiplicar, pero que tienen una importancia trascendental. Luego os cuento por qué. Al final, este proceso de transcripción, de hacer esos mensajeros que codifican las proteínas, implica un cambio de molde, y eso es un proceso de recombinación de alta frecuencia. O sea que los coronavirus ya de motu propio, para su mecanismo de expresión, viven muy arriesgadamente. Y eso porque os lo cuento, para deciros que esa vida arriesgada hace que se puedan equivocar y que si nos ha infectado un coronavirus, que es suave, que produce una gripe flojita, si nos infecta otro que es más virulento, se puede, en esos saltos que hace dentro de la célula para transcribirse, se puede mezclar con el otro. Eso se llama recombinación y nos trae muchos problemas. Pero la vida es muy compleja y nosotros, que tenemos cromosomas DNA, cuando nos reproducimos, tenemos que copiar los cromosomas con toda perfección. Y eso ya se sabe desde hace mucho tiempo, que las moléculas de DNA, cuando se replican, si se equivoca la llamada polimerasa que va metiendo los nucleótidos para extender la cadena, hay un sistema de corrección de errores. Si se mete un nucleótido mal, entra una molécula y se lo come, se vuelve para atrás y pone otro. Esto se conoce desde hace mucho tiempo. Por eso el tema de la herencia pues se conserva muy bien, amigo. Pero los coronavirus tienen un genoma RNA y en estos coronavirus ese sistema no se conocía. ¿Y dónde se ha descubierto? En los coronavirus. ¿Por qué? Porque son tan largos que, como se va a equivocar la polimerasa y va a meter nucleótidos que no están bien, no son los que corresponden, los tiene que corregir. Si tuvieran un genoma más pequeñito, pues el número de errores es más pequeño. Y así, si no tuvieran el sistema de correcciones, entrarían en lo que se llama catástrofe de error. Acumulan tantos errores que al final se vuelven locos, ya no funcionan. Por eso apareció en los coronavirus el único sitio, virus con genomas RNA, en que se ha descubierto este mecanismo. Ya lo podíais tener vosotros y yo, un sistema de corrección, que nos equivocamos y alguien dice, macho, que te has equivocado. Vuelve para atrás para rectificar lo que has hecho mal, pero no. Los virus sí que... Ahí va, he hecho algo grave aquí, ¿eh? Sí, ya sé lo que he hecho. Y esto se descubrió viendo que habían 2 sitios en el genoma que si los mutaban, pues se volvían locos. No paraban de cometer errores. Bueno, los virus se diseminan por muchas rutas. Y esto depende fundamentalmente de muchos vectores. Los vectores pueden ser mosquitos que transmiten el virus de la lengua azul, el virus Zika y el chikungunya a humanos, o por aves migratorias y mosquitos como el virus del Nilo Occidental, o directamente de persona a persona como el ébola. El ébola, como sabéis, es un virus terrible con una mortalidad elevadísima, pero ese no pasa por el aire. En los hospitales los enfermos los ponen ahí en la silla y a los familiares aquí y no se les transmite el virus por el aire. Pero hay otros que se transmiten por el aire o entre personas, como los coronavirus. Y son de los que vamos a hablar hoy, porque son los que nos están causando la pandemia. Estos los transmiten los murciélagos. Y los murciélagos se lo pasan a animales, los animales a las personas y las personas
pues a otras personas. Y los murciélagos que están volando por ahí, en todos los continentes, llevan una colección de virus enorme que infecta a todos los mamíferos y aves. Coronavirus hay muchísimos y se clasifican en distintos géneros, el alfa, el beta, etcétera, que infectan animales domésticos, el hombre, el ratón, animales domésticos, hombre, animales silvestres, el hombre, a los murciélagos y a las aves. Pero todos esos virus, esos coronavirus, vienen de los murciélagos. Y esos murciélagos están volando en todos los continentes del mundo. El continente europeo, en España, en Galicia, en Santiago de Compostela. No andéis por ahí levantando tejas, que si salen los murciélagos llevan muchos de estos virus. Por tanto, en cualquier momento puede aparecer otra epidemia o otra pandemia por coronavirus. Vosotros os habéis enterado ahora con esto de la pandemia de ahora, pero en los últimos 10 años han aparecido 10 coronavirus nuevos que afectan a todos los animales que nos rodean, uno por año aproximadamente. Por ejemplo, para los cerditos, y que los matan y que nos van a complicar la vida con el tema de los jamones. En este momento conocemos 3 coronavirus que son patógenos para las personas. El primero, el SARS-CoV-1, apareció en el año 2002, infectó en 6 meses a 8.000 personas, mató al 10% y se repartió por 29 países. Teóricamente ha desaparecido. Mentira, quiere decir que ahora está por ahí escondido. Luego, 10 años más tarde, en el 2012, apareció el virus este de Oriente Medio, Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus. Este, desde el año 2012 hasta ahora, que es el 2022, 10 años, solo ha infectado a 2.600 personas. En 10 años. Afortunadamente, porque la mortalidad que causa es del 37%, una de las mortalidades más altas para los coronavirus, pero solo se ha distribuido a 27 países, ahora veremos por qué. Sin embargo, el SARS nuevo apareció en el 2019, ha infectado a 480 millones de personas, matado a 6 millones, pero la mortalidad es la más baja, 2%, pero se ha extendido a 235 países. Por eso se dice que ha causado una pandemia mundial, ¿no? En total conocemos 7 coronavirus humanos. Los 4 primeros empezaron a aparecer en los años 60 y esos están todos atenuados y todos los que estamos aquí estamos infectados por ellos. La suerte es que producen lo que se llama resfriado común de invierno, que es más flojito que una gripe flojita, y por eso no nos importa. Pero los 3 últimos que os he descrito, pues estos son mortales para el hombre. ¿Y qué es lo que hace un coronavirus? ¿Por qué nos mata? Pues lo que hacen es que los coronavirus son respiratorios. Luego tendré que matizar esto de forma definitiva. Y nos suelen entrar preferentemente por la nariz. Y cuando nos llegan a los alveolos del pulmón, si este es el virus, las células del epitelio alveolar las infectan, las destroza, pero lo más importante es que infectan las células de la defensa inmunológica como los macrófagos. Y estos se activan, empiezan a liberar factores, y estos factores son tremendos por 2 razones. Una es porque son proinflamatorios y cada uno produce un poco de inflamación y un poco de otro poco y otro poco. Eso es una tormenta de citoquinas proinflamatorias que da lugar al encharcamiento de los pulmones, que se conoce como edema pulmonar. Cuando el pulmón se encharca, pues ya no puede intercambiar oxígeno y los animales o las personas infectadas se mueren. Ahora, claro, yo os miro a vosotros y veo que todos lleváis mascarilla. Y eso es lo que pasó en el año 2002 con el SARS-2 y con el virus del MERS. Y eso nos ha llevado a la idea
que estos virus son respiratorios. Pero eso no es exactamente así. Cuando se cogió a una persona, vietnamita en este caso, y se analizó 3 sitios para ver dónde tenía más virus, si en el aparato respiratorio, en los aspirados nasofaríngeos, en las heces o en la orina, las columnas rojas, esto es a distintos días después de la infección, las columnas rojas son las heces en el tracto gastrointestinal, es donde producen más virus. Todos estos coronavirus, el del año 2002 y el actual, ahí la cantidad de virus es más alta. En los aspirados nasofaríngeos, tracto respiratorio, columnas azules, pues también es muy alta, pero menos. Y en la orina son las columnas amarillas, también hay, pero menos. Esto es una célula del tracto gastrointestinal de este vietnamita, que el pobre se murió. Y en el citoplasma veis estos puntos negros, esos son los coronavirus, que la célula los echa para afuera, pero algunos se equivocan y quieren volver a entrar. Esa no es una buena idea porque la célula ya no puede fabricar más coronavirus. ¿Y dónde aparecieron estos coronavirus? Pues el SARS-1 apareció en la provincia de Guangdong, en el sudeste de Asia, de China, cerca de Guangdong. Y entonces, cuando apareció, la Organización Mundial de la Salud pidió que se cazara a todo bicho que se moviera por cerca de Hong Kong. Hong Kong están muy adelantados, tienen muy buena ciencia y hospitales, y de las 150 especies se encontraron 3 que llevaban el virus: las civetas, los mapaches y los bisones. ¡Qué casualidad! El de ahora también. Los bisones de las pieles de las señoras los bisones son susceptibles y reproducen el virus y lo transmiten a las personas. Y en Estados Unidos tienen muchísimos, y aquí en Galicia hay granjas de bisones, y en Dinamarca, ni os cuento, tenían 20 millones de bisones. Los han cepillado todos, como habréis oído. Pero los que llevaban virus en cantidad eran las civetas. Las civetas, allí, en el sureste de Asia, que tienen mucho dinerito los chinos, y son una delicatessen, y las servían en los restaurantes, y fueron las que transmitieron el virus a las personas. Lo que se observó es que el virus de las civetas, el virus en las civetas y en las personas era prácticamente el mismo, y estaba evolucionando a mucha velocidad. ¿Por qué? Pues porque no venían de las civetas, eran nuevos para las civetas y se estaban adaptando a las civetas. ¿De dónde venían? Ya os lo dije, de los murciélagos. Estos son el reservorio natural de todos estos virus. El segundo virus mortal para el hombre viene de Arabia Saudita, en el Oriente Medio, y infectó a los países del entorno, y de ahí ha salido, se puede decir, una vez para ir a Corea del Sur. Amigos, salió una vez, infectó a 180 y mató a 80. Por eso nosotros hicimos una vacuna contra este virus, porque es muy mortífero. La Organización Mundial de la Salud lo declaró el virus de los 10 más peligrosos en principio. Pero lo bueno que teníamos es que, ¿de dónde viene este? Este viene de aquí, de los camellos. Entre personas se transmite, pero solo si están todos encerrados en un hospital, en una habitación de un hospital. Si no, no. Quien lo transmiten bien son los camellos. Y allí tienen los camellos para todo, como animales de carga, igual como aquí tenemos caballos de carreras, allí hacen carreras con los camellos y los quieren muchísimo. No quiero poner película porno, pero les dan besos en la boca. Y ya lo que es lo más de lo más es beber orina y leche de camello calentita antes de que se enfríe. Eso ya es una delicatessen, y es por lo que persiste allí, porque este ya lleva muchos años y todavía está vivo y se está diseminando, y todas las semanas hay nuevas infecciones. ¿Y de dónde viene el de ahora? De China, eso ya lo sabemos, de la provincia de Wuhan, que está en el medio de China. Pero desde luego viene de los murciélagos, como os he dicho. Pero luego se dijo que el vector intermedio
eran los pangolines, con una razón científica, pero no suficiente, o de las serpientes. Yo fui el coordinador de la European Chinese Task Force for SARS, bueno, me habéis entendido, ¿no? Y he ido muchas veces al mercado ese y a otros de China, y eso es horrible, porque los chinos, ellos no compran filetes de pollo muerto, ellos compran un pollo que se lo matan y se lo dan vivo y se lo llevan a casa, y allí te hacen rodajitas de boa que son como la merluza aquí, está muy buena, pero te la hacen en el momento. Los pangolines allí se lo comen absolutamente todo. ¿Y cuál es el origen del SARS? Pues bueno, del SARS-2 no se sabía. Desde hace un par de semanas yo creo que ya lo sabemos y ahora os lo contaré. ¿Qué pasaba? Pues ha habido mucha polémica con esto, polémica científica, pero como siempre polémica política, porque hay muchos presidentes de muchos estados que saben muchísimo, vosotros no tenéis ni idea, pero el presidente Trump, aparte de saber un montón de política, sabe, es farmacéutico, médico y de todo, y sabe que bebiendo lejía te curas el virus. Y tenía un interés muy especial en acusar a China de que estaban trabajando con el virus este para manipularlo, para hacer un arma de guerra. Y le tocó la China a una científica china, amiga mía, Chen Lixi, que trabaja, esto es la ciudad de Wuhan, que está en el centro de China, esto gris oscuro, y el mercadillo ese que os he dicho, el mercadillo de Huanan, sabéis que aquí hay un río. Este es el tercer río más grande del mundo. Yo estaba allí, eso ya me gustaría tener un río España, de este a oeste y otro de norte a sur, y ya no hacía falta que lloviera para nada. Y, sin embargo, al sur del río, aquí está el Instituto de Virología de Wuhan, donde trabaja mi amiga, que la llaman la Bad Woman, porque la mujer murciélago, porque ella se dedica a trabajar con coronavirus de murciélagos. Es un especialista, le ha dado por ahí a la chica, ¿qué vamos a hacer? Y entonces el Trump decía, la culpa lo tienen los chinos, pero la tiene Chen Lixi, que está trabajando en este instituto de virología y trabaja con virus y los está modificando para hacer un arma de guerra. Pero claro, había científicos serios que han secuenciado todos los virus desde el principio y vieron que habían dos ramas evolutivas, la línea A y la línea B. Se creían que la A salió antes y que la B salió después, que se diversifican. Luego se ha visto que no, que la B era la primera. Pero todos estos virus que secuenciaban, ¿dónde aparecían? Pues en el entorno del mercado de Wuhan, al norte del río. Luego lo normal es que fuera un escape de allí, ¿no? Pero claro, él quería decir que no, que era la mujer murciélago, la culpable de todo. Y esa polémica pues se ha mantenido con muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todos los coronavirus humanos previos tienen un origen zoonótico, que vienen de animales. Todos esos 7, de los 7, los 6 que se conocían, y como la vasta mayoría de los virus, ¿no?, que nos vienen de los animales. Y que la localización de todos los casos que se identificaron primero estaban en el entorno del mercado de Huanan, al norte del Yangtze River y que el Instituto de Virología de Wuhan está al sur, con lo cual era muy poco probable que se hubiera escapado de allí. Pero es que además yo no sé el empeño que tenía mi amigo Trump que sabe mucho, si virus como el SARS-2 hay muchos muy parecidos en el sudeste de Asia, incluyendo China, Tailandia, Camboya y Japón. Y además ocurre una cosa, que cuando tú haces un trabajo científico serio, como hace Edward Holmes, un científico de Sydney muy serio y ha publicado en una revista muy importante, el SARS-CoV-2 que nos ha invadido ahora, en el medio de la proteína S, esa de las espículas, lleva 4 aminoácidos que son importantísimos para las consecuencias
en la patología de este virus. Y el virus con el que trabajaba mi amiga, pues no lleva ninguno de estos 4 aminoácidos. Y esto ahora veréis la importancia que tiene. Además, hay virus humanos, como estos, por ejemplo, aquí, este es el Hong Kong University 1A, Hong Kong University 1B, que también tiene esa secuencia que os he señalado. Y otros coronavirus humanos que estáis infectados todos. Y otros coronavirus de los ratones. O sea, que no sé para qué este hombre se fue a decir que la Chen Guixi, que es muy guapa, por cierto, es una china muy, muy occidental, y quiero decir con esto no que sea guapa, sino que es muy avanzada como científico, ¿no? La conclusión es, porque no me puedo extender mucho con esto, es que la explicación directa, más sencilla, sobre el origen del SARS-CoV-2 es un evento zoonótico, o sea, que nos viene de un animal, un mamífero inferior, que no hay hoy en día evidencia que se haya escapado de un laboratorio, ni del de Wuhan ni de otro. Y esto es una primicia, bueno, tiene una antigüedad de 14 días, 2 semanas, que en el mercado de Wuhan, allí cuando empezaron a ver la pandemia, fueron al mercadillo, que lo cerraron enseguida, pero recogieron heces de todas las jaulas que tenían. Ahí si entras, como entra yo a hacer fotos, tienes que contener la respiración, entras en la foto y marcharte porque te cae redondo, porque están todos los animales mezclados y está lleno de heces de todos los animales. Y recogieron material de todas las jaulas y todo no lo habían secuenciado todavía. Ya lo que se ha visto es que el material de las jaulas de los mapaches, en inglés son raccoons, tiene un virus que tiene una secuencia idéntica a la del SARS humano. Es decir, indicando que con toda probabilidad los mapaches transmiten este virus a los humanos. Para los que, como Manuel y yo y otros colegas, hemos vivido en Estados Unidos muchos años, allí los mapaches pasa como aquí con los jabalíes, que cuando no tienen comida van a los pueblos a la basura. Pero allí lo de los mapaches, yo os digo que he visto mapaches a punta pala por todas las casas, que allí viven mucho en la naturaleza, ¿no? Y claro, es un problema. Los mapaches estas eran las jaulitas que tenían, que están allí en el mercado de Wuhan, y es un tipo de perros, son guapísimos, ya los veis aquí. Estos se infectaban con el SARS-1, el del 2002, y también se infectan con el de ahora. Y las heces de estas jaulas tenían el mismo virus que tenemos nosotros los humanos. Por tanto, ahora ya sí parece ser que sabemos el origen del virus. El problema es que este virus lo llevan los mapaches, lo llevan los ciervos del rabito de la colita blanca, lo llevan los bisones de la piel de los abrigos, etcétera, etcétera. A ver ahora cómo se elimina el virus de la naturaleza o qué medidas se toman, porque no es posible cargarse a todos los ciervitos de cola blanca y a los mapaches, a todos, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa con el virus de ahora? ¿Por qué tiene todos estos problemas? El virus del 2002 solo nos causaba 2 patologías, en el pulmón y en el tracto entérico. El de ahora produce más de 50 patologías distintas, porque puede infectar cualquier órgano del cuerpo humano, no como el otro, que solo nos infectaba los 2 tractos, el respiratorio y el entérico. ¿Y por qué ha sido ese cambio? Pues por algo que os he empezado a decir. Esto es un virus, y esto es la proteína S. Esto es una célula, y esto es el receptor para el virus. Cuando la proteína S se une al receptor, se une, pero el virus no se internaliza. Para que se internalice, tiene que haber un corte proteolítico de la proteína por aquí. Y entonces esa proteína cambia de conformación y eso permite que la membrana del virus y la membrana de la célula se fundan y el virus entre. ¿Y por qué es tan importante el corte proteolítico ese? En la proteína S, si la estiramos, aquí en la mitad hay un corte
por una proteasa que se llama furina. Y la relevancia es que esa secuencia de 4 aminoácidos que os he enseñado antes, que se metió en el nuevo virus, se corta por furina. ¿Y cuál es el problema? Pues que la furina es una proteasa que está en todos los órganos, está en el cerebro, en el corazón, en los pulmones, en el hígado, y en cuanto entra en un órgano, como está la proteasa, la corta, y luego cuando el virus madura, sale, pero ya sale activado, puede entrar donde quiera. Por eso causa más de 50 patologías o combinaciones de las mismas. Estos virus, bueno, luego me vais a tirar de aquí porque yo no me voy, ya me avisaréis, que me envuelvo como una persiana. Los virus van evolucionando, particularmente si son virus RNA. Y si mi nieta, que tiene 4 años, ya habla de coronavirus, pues vosotros ya sabéis muchísimo. Y sabéis que han habido muchas variantes, la alfa, la beta, la tal, la cual, la delta, la omicron. Y la omicron, que es la que tenemos ahora, por lo cual hablo un poco de ella, los americanos, que son muy buenos para organizarse, han hecho un experimento conjunto de muchos laboratorios de Estados Unidos y han cogido ratones de todas las especies prácticamente y han visto qué es lo que pasa cuando se infectan por el virus Omicron. Si un virus te infecta, a nosotros nos infecta un ratón, una de las patologías que puedes observar con mucha facilidad es la pérdida de peso. Cuando estamos malitos normalmente perdemos peso. Entonces esto lo utilizamos mucho como un marcador de patología. Medimos la pérdida de peso a distintos días después de la infección. Sin entrar en detalle, cuando infectas ratones de distintas especies, si los infectas con la variante Omicron, prácticamente los ratones son las líneas de arriba de colores y no pierden peso, se mantiene más o menos constante, sean de la estirpe que sean. Pero si es, por ejemplo, de otras variantes anteriores, como la delta, pues enseguida pierden peso y cuando pierden más del 20%, pues se mueren, o si no los tenemos que sacrificar por principios éticos. ¿Cuál es el mensaje? Que la variante Omicron en ratones, en hámster y en monos macacos están más atenuadas. Cuando infectan, pues no hacen perder tanto peso. Además, si infectáis ratones con el virus Delta, que era el anterior al Omicron, y tenéis los pulmones a 6 días, esto que veis en rojo en los pulmones es una tinción del virus. Pero si ha infectado Omicron, pues mirad el virus, un poquitín. Infecta mucho menos en el pulmón profundo. De hecho, si veis los pulmones de los ratones infectados con la variante Delta, veis que por aquí hay hemorragias por todo esto, pero si es el Omicron, pues en general están relucientes, no hay tanta hemorragia, indicando que está más atenuado. Sin embargo, si estudiáis el bronquio, los bronquios es la parte de arriba, y para que nos entendamos los pulmones, la parte de abajo. En los bronquios, veis en el epitelio bronquial, lo que está en rojo es el virus. Esto es donde hay cilios, estas cosas redonditas por aquí es el virus, esto es donde se han acumulado los virus, y hay mucho en los bronquios, tanto, esta es una foto, pero esta es de personas. El virus aquí arriba nos crece muy bien. ¿Cuál es la primera consecuencia de eso? Que cuando hablamos echamos virus a punta pala. Pero sin embargo, tenemos la ventaja que aquí el Omicron está en azul y lo que miramos son los bronquios o los pulmones. En los bronquios la cantidad de virus Omicron es muy alta, la más alta. Pero en los pulmones, en la parte de abajo, es la más baja. Por eso causan menos patología el Omicron. O sea, que es fenomenal, en principio. El Omicron es una variante que se ha impuesto en el mundo, es una buena noticia en todo el mundo. Ahora
debe ser ya el 70% de los virus que se aíslan son Omicron y están atenuados, pero que nadie se confíe que mata todavía, ¿ok? Si no mata menos, pero se extiende muy bien porque crece en la parte de arriba de los bronquios y además ha evolucionado para poder infectar a mucha mayor velocidad. ¿Qué es what is next? ¿Qué es lo que viene después? ¿Qué es lo que nos espera? Estos son todo predicciones de los sabios, en estos casos muy sabios de Washington de otro sitio, de los británicos, etc. ¿Qué es lo que regula que un virus se transmita eficazmente? ¿Cuáles son los factores que hacen que tenga éxito? Mirad, esto de la diseminación de los virus es muy sencillo. Sale el virus 1, entonces nosotros hacemos el anticuerpo 1, entonces matamos, neutralizamos a todos los virus 1, pero hay unos pocos que como han evolucionado, han cambiado, y a esos el anticuerpo no lo matan, entonces se selecciona el virus 2, entonces nosotros hacemos el anticuerpo 2, mata a los dos, pero hay el virus 3 que ha evolucionado y ese se escapa. O sea que esto es una caza del anticuerpo contra el virus, pero siempre el anticuerpo va detrás, el virus va evolucionando. Se seleccionan aquellos virus que evitan la neutralización por los anticuerpos y los linfocitos T que nosotros producimos. Y esto se ha comprobado con los coronavirus, es lo que pone en inglés en el primer párrafo. Con el Human Coronavirus 229E, que os ha infectado a todos vosotros y a mí también, pues se ha visto el virus que había en 1980, el que había en el 90, en el 2000, en el 2010 y así sucesivamente, y los anticuerpos que había en cada momento. Y el de ahora está haciendo lo mismo. Aquí no hay nada nuevo. Y la segunda artimaña del virus, ¿cuál es? Pues aparte de ir cambiando la envuelta para que el anticuerpo no lo reconozca y escaparse de la respuesta inmune, la otra es que él evoluciona para unirse muy bien a la célula. Y es lo que tiene muchísimas mutaciones que hacen que la proteína S se agarre muy bien al receptor, esa unión sea muy fuerte y la entrada pues sea mucho más eficaz. Esas son las dos vías fundamentales. Hay otras, pero son dos vías las más importantes. Ahora bien, los virus tienen que tener mucho cuidado, porque ¿qué es lo que pensáis vosotros que es el virus que tiene que imponerse en el futuro? Yo lo tengo clarísimo. Tiene que ser un virus atenuado, porque si es un virus muy virulento, te pones muy malito, te llevan al hospital, te meten en la UCI, te mueres, te entierras y ya no te diseminas. ¿Qué virus se disemina? Pues el que te produce, es asintomático, te infectas, pero no tienes síntomas, entonces te vas a trabajar o te vas a la discoteca. Es lo lógico que los virus, cuanto más atenuados son, más se propagan. Como sean muy virulentos, están perdidos. Es lo más torpe que puede hacer un virus, porque se acaba enseguida. Entonces es lo que han descubierto los sabios norteamericanos. Entonces, tenemos un problema. Tenemos un problema porque, claro, uno pensaría que yo tengo el virus alfa, se deriva el beta, luego el gamma, luego el delta, luego el omicron. ¿Eso es así o no? Porque, claro, puede haber una zona del mundo que los virus beta, pues eso se les da por expandirse, y como en ese momento no hay anticuerpos contra el beta, pues se encuentra libertad para expandirse por todo el mundo. Porque ahora nosotros estamos haciendo anticuerpos contra el omicron, lógicamente, ¿no? O sea, cuando te crees que te lo sabes todo y que ya sabes cómo evoluciona y tal, hay una rama evolutiva que estaba en Indonesia o en la India o en África, y te viene un virus nuevo, totalmente distinto ya del muy evolucionado, como puedan ser los omicron. Y entonces hay que estar muy alerta.
Las consecuencias de esos 4 aminoácidos que se han metido en el virus de ahora es que causan más de 50 tropismos distintos. Pero lo que hacen también estos virus es que son unos estrategas maravillosos. Yo voy a dar 2 ejemplos, ¿no? Estos virus, cuando nos infecta un virus, nosotros tenemos lo que se llama la respuesta inmune innata, que produce unas moléculas que se llaman interferones porque interfieren con la producción de los virus. Pues este virus se las ha apañado para que cuando nos infectamos, esas defensas que actúan a las 2-3 horas de habernos infectado son importantísimas, que nosotros hagamos anticuerpos contra nuestro interferón de tipo 1. O sea, nos ha jorobado la defensa inmediata. Entonces, por eso causa la patología que causa. Y además hace muchas otras cosas, pues toda esta tormenta de citoquinas que nos inflama tanto el pulmón, que esto da lugar a edema pulmonar, en tratamiento nos respiramos y nos morimos, ¿no? Y luego la respuesta moral. Es que de las miles de estrategias que utilizan estos virus, si tú vas a un hospital y seleccionas un grupo de pacientes que entra y al cabo de 7 días o así lo mandan para casa, que se recupera, y otro grupo que son los que se mueren, los dos producen la misma cantidad de anticuerpos contra el virus. Pero los que se salvan, los anticuerpos los hacen contra las espículas, estas, que necesita el virus para reconocer a la célula. Se unen a la espícula, la bloquean y ya los neutralizan. Pero los que se mueren hacen la misma cantidad de anticuerpos, pero los hacen contra la proteína del núcleo del virus. Y esos no neutralizan al virus porque está escondida dentro. Entonces, ¿quién le habrá enseñado a hacer esas historias tan complejas? Bueno, ¿y nosotros qué hacemos? Pues es muy fácil lo que podemos. Hacemos vacunas y hacemos antivirales. En nuestro laboratorio, como yo soy muy listo y hace 35 años ya sabía que iba a venir la pandemia, pues me puse a trabajar con virus. No os lo creéis, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que yo llevo trabajando con virus 40 y tantos años, pero desde hace 35 solo trabajo con coronavirus. Y la verdad es que sabemos latín. Y eso nos lleva a hacer cosas muy interesantes, pero también a hacer cosas que a lo mejor pues no es lo mejor que podríamos haber hecho, ¿no? Pero eso está por demostrar todavía. Una de las cosas que venimos haciendo desde antes de que viniera este virus son vacunas. Y vacunas las hay de muchos tipos. Esto es una hipersimplificación. Hay vacunas que están basadas en proteínas inactivadas, que no tienen vida, ¿no? Pero esas vacunas no son buenas. Y menos para inducir la inmunidad en mucosas. Supongo que no os he dicho todavía que está la inmunidad sistémica que se llama, que es la que nos protege internamente. Allí donde nos baña la sangre va esa inmunidad. Y esa inmunidad sistémica es súper estable. A todos nosotros, por lo menos a mí, que tengo muchos años, a mí me vacunaron hace más de 60 años contra la polio, el sarampión y la viruela, y 60 años después, con una inyección, todavía estoy protegido. Para los órganos internos, pero para la inmunidad en mucosas no. La inmunidad en los espacios abiertos del cuerpo humano, los ojos, la boca, el tracto respiratorio, el tracto entérico, etcétera, para esa no. Esa inmunidad en mucosas es de corta duración, que sí que dura 1, 2, 3 años como mucho. La vacuna de la gripe nos la hemos de poner todos los años por 2 razones. Porque la inmunidad en mucosas que induce es de corta duración y luego por la variabilidad genética del virus, pero los dos son virus respiratorios, RNA, los dos varían, y este pues es un primo hermano del virus de la gripe. Esta inmunidad no es buena, ¿vale? Y es en algunos casos la que algunas compañías dan. Hay una inmunidad que se induce con virus vivos atenuados.
Estas son las vacunas de toda la vida, la de la polio. Es un virus de la polio que no produce polio, pero que te infecta y te inmuniza. Y son muy buenas, inducen una inmunidad de larga duración. Hay otras basadas en vectores virales. Quiere decir que necesitamos un vehículo para que exprese la proteína S, que es el mayor inductor de anticuerpos neutralizantes, y nos inmunicemos. Esa es la vacuna de AstraZeneca. Es un coronavirus que produce cáncer, pero bueno, le han quitado el 30% de los genes, ya no produce ninguna patología, y le han puesto el gen de la proteína S, y es el que induce protección, ¿no? Se desarrollan rápidamente, suelen ser muy económicas, casi las más baratas, ¿no? Las más baratas. Y hay otras, como todos sabéis, basadas en moléculas de RNA. Esto es una información genética que codifica por una proteína, la que tú elijas. Todas las compañías han elegido la S para las espículas. Se han producido vacunas muy efectivas que nos han venido bien, no muy bien, porque si estás vacunado, pues te infectas, lamentablemente, pero no sufres una patología grave, no te tienen normalmente que hospitalizar, no te mueres y todo eso. Pero no son buenas. Son buenas. Buenas, no. Pues no me digáis. Te infectas, te vacunas 3 veces, como os habéis vacunado todos, y después de haberte vacunado 3 veces, te puedes infectar, amplificar el virus dentro e infectar a otros. O sea que no estamos libres. No os quitéis la mascarilla si vais por ahí al fútbol, ¿eh? Y está toda la gente chillando. Es un problema. No son buenas. Estamos encantados de tenerlas, porque han jugado un papel social inmenso, salvado muchas vidas, pero, hombre, eso no está bien. Y nosotros, que llevamos 35 años trabajando con coronavirus, y la verdad, sabíamos mucho, pues dijimos, bueno, estos, la vacuna que hacen, dan una cantidad de RNA mensajero, pero dan un microgramo, y eso es lo que es. Nosotros vamos a dejar la maquinaria de replicación de tal forma que damos un microgramo y puede hacer 1000 o 5000 microgramos, porque le proporcionamos la maquinaria de replicación. Y así haremos vacunas autoamplificantes que dan una inmunidad muy fuerte. Y aquí, ¿qué es lo que preocupa para un trabajador que hace vacunas? Lo primero, que no hagan nada malo, pues si no te meten en la cárcel, ¿no? O sea, que no hagan nada malo, eso es lo prioritario. Luego, además, que sean eficaces, pero sobre todo que sean seguras. Ya sabéis que había alguna vacuna, particularmente la de AstraZeneca, que bueno, que cada 4 millones al principio, ahora no, podía producir una muerte, o 2 o 3 muertes. Eso ahora ya no pasa, porque se sabe cómo contrarrestarlo, ¿no? Pero la seguridad es muy importante. Entonces nosotros lo que hemos hecho, como llevamos mucho tiempo trabajando con estos virus, es eliminarle genes que no dejan que se propaguen, que cuando entra en una célula ya no puede salir. Como puede salir, no puede evolucionar y no puede revertir a atenuado. Y esto es nuestro trabajo. Somos 16 en el laboratorio, todos los que están en blanco en el laboratorio han trabajado mucho en este tema, y de los de fuera destacaría a Stanley Perlman de la Universidad de Iowa, con los que tenemos colaboración desde hace más de 20 años para que nos den dinerito en Estados Unidos. Y también, pues por ejemplo, la cosa de los animales, de los ratones transgénicos susceptibles, se hizo en el laboratorio de Stanley Perlman. Y lo voy a dejar aquí porque si no, me vais a echar, ¿no? De todas formas,